Bienvenidos a un nuevo vídeo, madridistas, gente de fútbol y buena gente en general. Este iba a ser el vídeo del mediodía, pero como bien sabéis, reaccionamos a las palabras de Juanma Rodríguez, que es amigo del canal, ¿vale? Yo no sé, hay una cosa que tengo que reconocer. Hay una cosa que, oye, si quiere aplaudo hasta que me sangren las manos. Es una faceta, un don del Fútbol Club Barcelona. En los últimos años hemos visto cómo la UEFA le ha amenazado, la Liga le ha amenazado, bueno, en un montón de ocasiones, por inscripciones, por las palancas, por lo de Negreira, por, en fin, un montón de cosas, ¿vale? Y sí, se han visto mermados en alguna ocasión, en algo concreto, pero ninguna de las sanciones que han tenido, bueno, ha sido realmente mayúscula. El Barcelona va a ser sancionado económicamente, con una cantidad bastante elevada, pero ¿queréis saberlo mejor? Lo están vendiendo, sí, escúchame con las orejas, lo están vendiendo como un éxito. Y ahora entenderéis por qué. Así funciona la maquinaria de ayudas al Fútbol Club Barcelona, se podría decir. Y después hay gente que se pregunta por qué tenemos animadversión hacia la Real Federación Española de Fútbol, la UEFA y el Barcelona, por supuesto. Lo vais a flipar, ¿vale? A flipar. Ahora entenderéis muchas cosas de por qué este desapego con la selección, bla, 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 bla. El desapego es con la Real Federación Española de Fútbol. Después de que veáis el vídeo, quisiera saber vuestra opinión, que comentarais, que lo compartas. Por supuesto, dale like, que es importantísimo, y suscríbete para que la familia siga creciendo. Empezamos. Lo primero que vamos a hacer, chicos, es ir a la noticia, como no podía ser de otra manera. Yo de esto ya hice un vídeo hace, no sé, una semana aproximadamente, ¿no? Hace unos días, donde hablábamos de esto precisamente, de que la UEFA podía sancionar con recorte en la plantilla, con, bueno, con retirada incluso de puntos de la próxima liguilla de Champions League. Ay, amigo mío, ay, amigo mío. UEFA-Barça, o Barça-UEFA, 2 puntos, multa o multazo. Os voy a leer un artículo pequeñito de prensa neutral, se podría llegar a decir, como es el diario AS. Después haremos un escalado a prensa barcelonista para ver cómo trata la noticia, ¿no? Bien, el Barcelona esquivará la sanción más costosa siempre que cumpla con el fair play financiero de la Liga y el organismo europeo. Laporta negoció con Alexander Ceferín. Directos, ¿no? El Barcelona no va a poder escaparse de una sanción económica por incumplir, de nuevo, con el fair play financiero de la UEFA. Hay que recordar que es reincidente, ¿vale? No como Chelsea y no me acuerdo cuál era el otro, el West Ham o el Aston Villa, no recuerdo muy bien. La diferencia es de 45 millones, según una información de Mundo Deportivo. Conocedor de la situación, el club azulgrana empezó a negociar con el máximo organismo europeo hace un tiempo y este fin de semana, aprovechando la final de la Nations League entre España y Portugal, el presidente Joan Laporta se reunió, ¿no?, con su homólogo de la UEFA, Alexander Ceferín, para tratar este asunto y llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes. La UEFA quería multar al Barcelona por la utilización de las famosas palancas porque, a diferencia de la Liga, considera que no pueden aceptarlas como ingreso operacional, sino como beneficios por pérdidas de activo intangibles. Esta diferencia de criterio es el foco de la discordia entre el club azulgrana y el máximo organismo europeo. Esto en cuanto a las, ¿no? Muy directo, muy cortito, ¿no? Tenemos más por aquí. El Barça ya fue sancionado por la venta del 25% de los derechos de televisión y tuvo que pagar una multa de $500,000 euros, ¿vale? En esta ocasión la multa que quería imponer la UEFA al Barcelona era de 60 millones de... ¿Sabéis lo que es 60 millones de euros? ¿Vale? O sea, es una barbaridad, ¿vale? Vámonos a Mundo Deportivo, que es el epicentro de esta noticia, ¿no? En cuanto a la rebaja de esa sanción. El Barça logra rebajar una fuerte sanción de la UEFA por las palancas. ¡Wow! El organismo europeo quería castigar de forma
potente las ventas temporales de activos, pero Laporta ha logrado reducir el impacto argumentando sus motivos para hacerlo ante Ceferín. La propuesta de sanción era de 60 millones y negociando el Barça pudo reducirla a 15. Sigue siendo un pastizal, ¿eh? Con la situación del Barça, 15 millones sigue siendo un pastizal. Pero creo que estaremos todos de acuerdo en que no es lo mismo, ni muchísimo menos, 60 millones que 15. Si tú me dices, no, el máximo era 20 y van a tener que pagar 15, bueno. Pero, por ejemplo, lo que se han quitado de encima con el sueldo de Lenglet, lo han recuperado con esto que tienen que pagar. O sea, siempre que cumpla con el fair play financiero, tanto de la Liga como el de la UEFA. Es decir, si cumple el fair play financiero, tendrá que pagar 15. Si en algún momento lo incumple, tendrán que pagar 60. Va sujeto a condicionantes. El Barcelona ha tenido que desplegarse en los últimos meses, o desplegar toda la maquinaria, toda su artillería diplomática para paliar una fuerte sanción de la UEFA a cuenta de las palancas que activó en el verano de 2022 y que impactaron positivamente en la contabilidad a partir de la temporada 22-23. Aquel verano, el club azulgrana comercializó un porcentaje de sus derechos de retransmisión televisiva de los partidos del primer equipo, por ejemplo, la venta del 10% de sus derechos durante 25 años a Six Street por 207 millones de euros. De esto ya hicimos un vídeo y se va a arrepentir toda la vida, ¿vale? Pan para hoy, hambre para mañana y pasado. Pero bueno, posteriormente vendió otros 15% por valor de 315 a la misma compañía. La Liga aceptó estas operaciones, pero la UEFA no la vio bien. Después dicen por ahí que Tebas no les ayuda. O sea, la UEFA, que es el máximo organismo del fútbol europeo, dice que esto es ilegal y la Liga no. La Liga dice que esto está guay, ¿no? En fin, aduciendo que esas ventas no podían definirse como ingresos operacionales, como hizo el club azulgrana, sino más bien como intangibles. Por eso sancionó en 2024 al Barça, que recurrió al TAT, pero acabó pagando $500,000 de euros. Una cifra que para ti, para mí es muchísimo, pero para el Barcelona es calderilla, ¿no? Supongo. Ahora la UEFA quería ir más allá y sancionar de nuevo al Barça con una cantidad muy potente. De hecho, el club supo que el ejecutivo de UEFA, que lleva el expediente en cuestión, proponía una multa de 60 millones de euros. El Barça, con Joan Laporta al frente, se puso a dialogar con el presidente del máximo organismo europeo, Alexander Ceferín, con el que ahora mantiene una relación cordial tras una etapa anterior de desencuentro por lo del tema Negreira y demás, ¿no? Lo hizo semanas atrás y anteayer también se vieron antes de la final de la Nations League. En su defensa, el club argumentó que, al no ser una sociedad anónima deportiva, como sí son la mayoría de clubs, el FC Barcelona no puede hacer ampliaciones de capital, que es lo que hacen otros competidores de la entidad azulgrana para mejorar su capacidad de maniobra económica y que sí son admitidas por la UEFA. Desde el Barça se explicó que su equivalente a las ampliaciones de capital son las palancas, ¿no? ¿Y el Madrid, que no tiene palancas, por qué lo hace bien? O sea, la palanca del Real Madrid es hacerlo bien y generar ingresos. Con marketing, por jugadores que ficha, por la marca, por la venta de camisetas, etcétera. Por todo. Venta de jugadores. El Barcelona me está diciendo que es que, claro, ellos tienen que vender patrimonio y hacer palancas, ¿no? Pero chicos, si tienes que hacer palancas, si tienes que llevar a cabo las palancas, es porque has destruido la economía del club. Es porque la has destruido. Y la economía de un club no se destruye en un año, ¿eh? Muy mal lo tienes que hacer para destruirla en un año. Eso es algo que viene de atrás, ¿eh? Que viene de atrás. Pero bueno, en su defensa, el club... Bueno, esto ya lo hemos leído. Admitida por la UEFA. Desde el Barça se explicó que su equivalente son a las ampliaciones de capital, ¿no? El tema de las palancas. Dado que no tienen acciones ni accionistas, sino socios que votan quién debe llevar a cabo la gobernanza del club. Son las operaciones conocidas como las palancas. Además,
Argumentaron que un organismo tan exigente con el fair play financiero de los clubes, como es la Liga, que preside Javier Tebas, validó esas palancas en su momento. Sí, claro, para ayudaros a vosotros, y que los cojones. Si las llega a hacer el Betis, ya te digo que no, ¿eh? Por eso el Athletic Club, entre otros, no os puede ni ver. También es difícil que en España se admite que el Barcelona haga una venta de activos por un tiempo determinado que luego recupera el club. Tras estas negociaciones, según ha podido saber Mundo Deportivo de las fuentes del club azulgrana, bueno, de las fuentes del Fútbol Club Azul, en fin, las propuestas de sanción quedó en unos 60 millones de euros, pero con el compromiso de UEFA y Barça de que finalmente quede en 15 millones si el club cumple con la norma del fair play financiero, ya sea del europeo o de la Liga, y si la entidad azulgrana no cumple, entonces sí deberá pagar esos 60 millones, ¿no? Dentro del golpe económico que significa esta multa, porque es lo que os digo, 15 millones sigue siendo mucha pasta, en el club consideran que los resultados extraordinarios que se están generando esta temporada son muy altos y que esos 15 millones de sanción solo impactan en las cuentas como gastos extraordinarios. El Barcelona, tú que no ha podido fichar desde 2022 y fue gracias a las palancas, que no está en la norma 1.1, se toma el lujo de decir que 15 millones... Nah. Claro, esto sale del club, ¿eh? Eso le dice a Mundo Deportivo. Dice, oye, Mundo Deportivo, no te preocupes, que 15 millones no son nada, amigo mío. No. Satisfacción en la federación. Por otro lado, en la Real Federación Española de Fútbol están muy contentos con la presencia de Laporta ayer en Múnich, quien acudió invitado por el presidente federativo Rafael Louzán. El presidente de la federación invitó a Laporta. ¡Wow! De hecho, fue el único presidente de primera división que fue. O sea, fue... Esto es... Bien, pues vamos al turrón, ¿vale? Vamos al turrón. La maniobra de Laporta con Ceferín para evitar una sanción muy dura de la UEFA en la Champions League. Laporta se reunió con Ceferín en Múnich. Bueno, pues durante la Nations League, ¿no? Joan Laporta viajó a Múnich con la expedición de la Real Federación Española de Fútbol en este fin de semana. O sea, esto ya lo sabíamos. En el AS no te lo dijo, en el Mundo Deportivo te lo dice al final, ¿vale? Y el Confidencial te lo dice nada más empezar, porque ahí es donde está la noticia. Joan Laporta viajó a Múnich con la expedición de la Federación Española este fin de semana, que es de donde ha salido la foto esta que sale Louzán con Pedri, ¿no? O con la camiseta de Pedri, ¿no? Vaya tela. El presidente del Barcelona fue invitado por la Real Federación Española de Fútbol para presenciar la final de la Nations League entre España y Portugal. Laporta tenía un gran interés en seguir el destino de sus futbolistas en plena campaña por el Balón de Oro de Lamine, ya que en la convocatoria también se encontraban Pedri, Cubarsí, Gavi, Dani Olmo y Fermín. Sin embargo, su verdadero objetivo era reunirse con Ceferín. ¡Oh, oh, oh! Una semana después de que el periódico The Times publicara que el FC Barcelona se exponía a una dura sanción por parte de la UEFA al incumplir por segunda vez la normativa del fair play financiero, siempre tienen una tercera oportunidad, ¿eh? Y una cuarta. O sea, ya incumplieron el fair play, le iban a multar, se lo vuelven a pasar por la torera y ahora le vuelven a decir, oye, por tercera vez te digo que no incumplas las normas. Por tercera vez, ¿eh? O sea, manda narices, pero... tócate los cojones. Por sus famosas palancas, el presidente azulgrana coincidió con el máximo mandatario de la UEFA. En este sentido, cabe recordar que en 2023 ya pagaron 500.000 euros. Me da absolutamente igual. El organismo que controla el fútbol europeo castigó al Barça tras considerar, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo de las palancas, cuando ellos realmente en la UEFA lo consideran como intangibles. También por los derechos de televisión y todo esto, el tema de las palancas, vaya, ¿para qué nos vamos a enredar, no? Aquí vemos, por supuesto, Rafael Louzán, presidente de la Real Federación, recibe de su homólogo portugués, pero bueno, esto es una... Bueno, que también estaba por aquí, ¿no? Que también estaba por aquí. Bueno, estamos viendo aquí a Louzán, estamos viendo a Joan Laporta, estamos viendo a Ceferín también por aquí, Louzán, al lado de Ceferín, en fin, aquí lo estamos viendo todos, son imágenes públicas que ha subido la Real Federación, ¿no? Incluso aquí vemos, aquí lo vamos a ver mejor, aquí estamos viendo a Joan Laporta con Ceferín, o sea, no es algo que se haya escondido, ¿no? O sea, les da prácticamente igual. Una posible pérdida de puntos en Champions, esa operación permitió fichar a Rafinha, Koundé,
se refiere a las palancas, ¿no? Según el organismo de Ceferín, la venta del 10%, bueno, ya lo hemos leído antes, ¿no? Por lo que vendió los derechos de televisión durante tantos años, 25 años a Six Street. El club apeló la sanción, pero el Tribunal de Arbitraje Deportivo ratificó la multa en octubre de 2024, considerando que la infracción fue intencional. Es que encima eso, la ley les ha dicho a la UEFA que el fraude fue intencional. ¡Wow! Y con un importante impacto, ya que la sobreestimación de esos... Esto es como se dice... necesito 300 euros para pagar la matrícula del coche, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿y tú cómo has conseguido ese dinero? Imagínate, esto es un escenario hipotético y es un ejemplo que no tiene mucho que ver, ¿no? Pero esto es como si tú justificas un ingreso que has tenido porque dices, no, es que yo tenía un boli que te cuesta 1 euro en la papelería, ¿no? Y lo he vendido por 350 euros, fije usted. Te van a decir, ¿tú me ves cara de tonto? Sí, te prometo que yo esto que he conseguido es vendiendo este boli que cualquiera se puede comprar el mismo, no tiene nada especial, ni siquiera está abierto de su caja, o sea, que te lo puedes comprar por 1 euro en una papelería, ¿vale? Por poner un precio simbólico, y alguien va... Sí, porque me llamo Laporta, yo digo que mi boli, que es igual que el del resto, vale 350, porque yo lo digo. Eso es mentir. Eso es mentir, nadie te lo va a comprar. Absolutamente nadie te lo va a comprar. Pues esto es un poco igual, ¿no? Los derechos de televisión a lo mejor tendrían un valor de, ¿qué te digo yo? Me lo invento, 70 millones, y ellos dicen que no, que por su cara bonita son 267 millones. Pero esto ha pasado con Barsavisión, que lo valoraron en 400, y salió el auditor diciendo que esto era totalmente una invención que se había hecho Laporta para cuadrar las cuentas. No recuerdo muy bien, pero ahí tenéis los vídeos, o sea, tenemos ahí todos los vídeos, ¿no? ¡Ay! La pérdida de puntos o limitación a la hora de inscribir jugadores está sobre la mesa, ¿vale? Según Marca, Laporta trató el tema con Alexander Ceferín para explicarle estas diferencias contables que existen entre los dos organismos y que en la liga son totalmente válidos. Esto es lo que ya hemos explicado antes, ¿no? El presidente azulgrana salió muy satisfecho de la reunión, hombre, se ha quitado de medio 45 millones y esperan que la sanción no sea muy fuerte. El grado de la misma puede variar mucho según la interpretación de esas irregularidades y el Barcelona quiere que sea la menor posible. O sea, todavía no está confirmado que vaya a ser 15, pero desde el club le dicen a Mundo Deportivo, y ha podido saber el Confidencial, que desde el club dicen que será muy inferior a esos 60, ¿vale? Desde el club azulgrana. Bien, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Aquí hay hasta comentarios, ¿no? El golfo a sus chanchullos. De verdad, qué asco ver cómo el golfo intenta blanquear las trampas del Barça. Siempre nos quedará Alcaraz, dicen por aquí. Esperemos que Ceferín no se deje embaucar por el trilero más gordo del reino. El inefable Juanito Laporta, ¿no? El único equipo del mundo que se salta la ley a voluntad constantemente y que jamás es castigado por ello. Totalmente de acuerdo. Asombroso que el FC Barcelona, tras saltarse las reglas reiteradamente, no sea expulsado de las competiciones españolas y europeas. ¿Se imaginan cualquier otro club como el Celta, Betis, Atlético de Madrid en la misma situación? Bueno, en el Atlético de Madrid no, que tiene un jefazo ahí en la ECA, ¿no? Estaría guillotinado desde hace tiempo. Bueno, ahí tenemos el caso de los Osasuna, ¿no? Y la imparcial prensa deportiva que todos conocemos aplaudiendo. Pero, como se trata del club más que un club, los periodistas y, bueno, los periodistas y estos políticos mirando para otro lado, puestos de perfil. Pues totalmente de acuerdo. Y es más, quien estrechó lazos fue la Federación, invitando al presidente del Barça. Viajó con la Real Federación Española de Fútbol, haciéndose fotitos en el jet privado. Y actuó de puente entre Ceferín y Laporta. La Real Federación Española de Fútbol. Y encima invitado al España-Portugal, cuando él es un declarado independentista. ¿Qué cojones pinta ese viendo un partido de España? En fin, me dan ganas de vomitar.
Ahí tenéis la caja de comentarios para opinar al respecto, yo estaré ahí para leeros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.